Lalo está listo. El fútbol americano y el tenis entre líneas. ¿Y tú, estás listo? ¿Cómo están? Entre líneas después del draft. Eduardo Varela aquí, muy contento. Es el evento más complicado, difícil, complejo y bueno, contentos, satisfechos de que ya terminó, no es un evento fácil, por supuesto. O sea, es padre porque estás hablando de fútbol americano, ¿no? Y de lo que más te gusta. Pero sí llega un momento que sí es abrumador. Otra palabra que podemos utilizar. Pero bueno, aquí estamos. Y yo no soy de los que yo no te voy a hablar, hey, ganadores, perdedores del draft. Hey, todos son ganadores en este momento porque en el papel todos los equipos, hey, en su mayoría cumplieron, encontraron, taparon huecos, algunos lo hicieron aparentemente mejor, otros no. ¿Para qué me meto yo en eso? Respeto totalmente a los que hacen sus podcasts y a los que hablan, que les dan calificaciones, etcétera. Y el otro punto, esto lo voy a decir sinceramente, la mayoría de los periodistas, analistas, conocemos a muchos jugadores y leemos, pero no somos scouts, no somos, son proyecciones, es lo que uno cree, no lo sé, ¿no? Simplemente es lo que yo creo, pero muchos quieren hacerlo, etcétera. Está bien, yo lo respeto. En fin, y voy a poner como, por ejemplo, un ejemplo. Y ya hablé de esto en el segmento, en el programa anterior, cuando estuvo con nosotros Ian Roundtree, un scout, y él daba su punto de vista y estaba de acuerdo con un servidor. Lo que sí me gustó mucho es, yo era de los que pensaba y leía a muchos otros scouts, entrenadores y gente que analiza los drafts, que era 50% de que estabas bien. Él fue más allá. Y ese número exacto, y escuchando a Mel Kiper, a Todd McShay, aunque Todd McShay no está con nosotros en ESPN, pero sigue siendo uno de los mejores, Red Miller igualmente. Sí, es cerca del 30%. Si tú aciertas en tus selecciones, ya lo hiciste. En fin, en los últimos 25 años, solamente 8 veces el mejor quarterback de la clase fue la primera selección. Así de difícil es esto. Y luego, y estamos hablando del quarterback, que es la posición obviamente la más difícil de poder analizar por muchas cosas. No nada más es tamaño, cabeza, altura, mano grande. Puedes leer, puedes descifrar a las defensivas, llegas a un buen equipo y lo que ya charlamos. Pero para mí, lo más importante, y esto es en general, en la mayoría de las posiciones, es tú eres tan bueno como al equipo a donde llegas, o eres tan malo como al equipo que llegas. Y si eres quarterback, muy pocos quarterbacks pueden levantar, cargar a un equipo que está mal. ¿Sí? John Elway en los últimos años, en los últimos 50 años, después, ¿quién? Peyton Manning, Andrew Luck y Trevor Lawrence. Creo que esos, y dicen que ahora es Caleb Williams. Esos son los quarterbacks que tenían primero la mejor calificación y tenían el talento como para poder sobrellevar a un equipo que no tenía el talento necesario y por algo estuvieron tan altos en el draft. Es también importante hablar de esto. Terminando el Super Bowl, el siguiente gran evento es el campamento combinado, ¿sí? En Indianápolis. Una vez terminado el campamento combinado, inicia una temporada sumamente interesante que es la temporada de las especulaciones, de los rumores, de las mentiras, de manejar a la prensa, de crear dudas, porque es eso. ¿Cómo no se hablaba, por ejemplo? J.J. McCarthy es el quarterback que está ascendiendo más, es el quarterback más interesante. Escuchábamos a Jim Harbaugh diciendo que es el mejor quarterback en la historia de Michigan, bla, 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 bla. Ese quarterback es Tom Brady, ¿sí? Pero es para vender, para engañar, para hacer dudar a ciertos equipos, ¿sí? Y también se hablaba de los 6 quarterbacks que se pensaba podían ser seleccionados en la primera ronda, que a final de cuentas pasó así, aunque
fueron seleccionados mucho más arriba de lo que muchos pensábamos, entre ellos un servidor, fueron 6 en los primeros 12. Era, por ejemplo, se hablaba de que Michael Penix, el quarterback de Washington, que llegaron a la final, era el quarterback junto con Bo Nix, que podían ser seleccionados al final de la primera ronda y que estaban cayendo, sobre todo Michael Penix, que porque las lesiones, que porque no había terminado varias temporadas al final la temporada regular por las lesiones ya sea en las rodillas o en los codos, que porque era zurdo y bla, bla, bla. Yo también era de los que pensaba, insisto, de que iba a ser seleccionado tarde. Al final de cuentas, había 4 equipos que estaban dispuestos a ir por él no solamente en la primera ronda, sino entre los primeros 10. Es la temporada de la mentira. Y todo cambia una vez del draft. Ahí es la realidad, la verdad. Y los mejores analistas y algo de suerte tienes que tener para poder elegir a tu mariscal de campo, sobre todo, porque es la posición más difícil. El draft es el momento de la esperanza, es Navidad para los adultos y para los que nos gusta este deporte. Si escoges bien, tu equipo va a repuntar. Un ejemplo, lo vimos el año pasado con el equipo de Houston, ¿no? Primero, acertaron en el entrenador en jefe. Ahí, de inmediato, y miren que yo tenía dudas con DeMeco Ryan, primero porque nunca había sido entrenador en jefe y porque era del lado defensivo, pero algo aprendió cuando era como jugador, el ojo clínico, que siempre lo he dicho, nosotros tenemos la prueba ocular, lo que nosotros vemos, pero estamos limitados, muchos periodistas estamos limitados, lo acepten la mayoría o no. Los entrenadores tienen un ojo clínico y los scouts igual, ellos van más al detalle. Nosotros podemos ver ciertas cosas, podemos diagramar tal vez alguna jugada, entender ciertas cosas, leer la defensiva, hasta cierto punto llegas. Hay otros que llegan más lejos, guste o no. CJ Stroud, ahora que hablaba en los últimos 25 años, aunque no cuento a CJ Stroud ni a Bryce Young, porque apenas ha pasado un año, sí, habrá que esperar 3, 4, 5 años más ya para dar una mejor valoración a lo que puede pasar, porque ahora tiene que cumplir CJ Stroud. Pero lo que quiero ir es, acertó Houston en su entrenador en jefe, su quarterback y su otra primera selección en Will Anderson, novatos del año, ofensivo y defensivo. Y con eso Houston no solamente se levantó, llegó a la segunda ronda en la postemporada, hasta el juego divisional, el gerente general funcionó. Y era el mismo entrenador en jefe que estaba en Nueva Inglaterra y Bill Belichick no les hacía caso. Ahí está. El ojo clínico no lo tiene Belichick para calificar talento. No cualquier... Y ya lo hablado. Los entrenadores pueden desarrollar el talento. Los scouts ven otras cosas, proyecciones, etc. Ahora, hablemos. El equipo de Chicago no es el típico equipo, el peor equipo de una NFL, para nada. Es el mejor momento para un mariscal de campo que llega en la primera ronda y que es la primera selección global. Nunca en la historia un quarterback que había sido seleccionado primero global llega a un equipo tan competitivo, en el papel, por supuesto, porque hay que recordar que ellos no fueron realmente el peor equipo, sino porque cambiaron con Carolina la temporada pasada. Ellos fueron por Bryce Young y con eso, al ser el peor equipo, la temporada pasada Carolina, las Panteras le dieron ese puesto justamente a los Osos de Chicago y que se prepararon bien. Lo dije durante la transmisión y siempre lo he dicho, una cosa es necesitar un quarterback, estar rugido de un quarterback, pero ¿estás preparado para recibir a un quarterback? Este equipo yo creo que está preparado. Tengo mis dudas con Matty Berfus, el entrenador en jefe, que creo que está en la cuerda floja. Sí, y la mayoría de nosotros, los periodistas, los entrenadores, gente que cubre la NFL, están de acuerdo conmigo. 7-9 acabaron el año pasado. Lo que no hicieron con Justin Fields de desarrollarlo es donde yo tengo mis dudas. Le dieron un año más de oportunidad, no que lo hayan dicho, pero es lo que se espera. Si no muestran un progreso y no muestra ciertas elementos, no pueden hacer que enseñe sus virtudes Caleb Williams, porque Caleb Williams llega mejor a la NFL que Patrick Mahomes. Patrick Mahomes es el mejor quarterback de esta era, de eso no hay duda.
pero cuando salió de la Universidad del Tecnológico de Texas, no era este proyecto. No fue la primera selección. Por más que Sean Payton lo quería y que Brad Pitch de Kansas City ya habían observado cosas de él, era un proyecto. También lo es Caleb Williams, pero en sus calificaciones y lo que hicieron en la universidad, Williams llega mejor. Ahora, a ver qué es lo que hace. DeAndre Swift, Khalil Herbert van a ser los que lo van a acompañar en el backfield. Sobre todo, por ejemplo, DeAndre Swift es un corredor que puede dar mucho impacto, pero antes de entrar ahí tengo que hablar de Shane Waldron. Ya dije que tengo mis dudas en Matthew Berflus. No supo desarrollar a Justin Fields, que sigue siendo un proyecto y ahora va a estar en Pittsburgh. Es otro punto. Pero se hace de los servicios de Shane Waldron, un coordinador ofensivo que llega por primera vez ahora a Chicago, que hizo muy buenas cosas con Geno Smith. De hecho, del anonimato, de una carrera perdida, 10 años, lo hizo jugar muy bien, lo hizo que llegara a cumplir su mejor nivel, y es el trabajo de cualquier entrenador en el deporte que sea. Un entrenador bueno es el que hace jugar mejor a su atleta, y Shane Waldron lo hizo. Ahora, tiene a este cuate que es otra cosa. Es muy atlético, es muy certero, no comete tantos errores, no entrega el balón, pero a veces sí se desespera. Y yo creo que las cosas van a estar interesantes. DJ Moore, Keenan Williams y Rome Odunsi, que para muchos es el mejor receptor. Más allá de si es o no el mejor receptor, puede ser Marvin Harrison. Es un receptor que mostró muchas buenas cosas en la Universidad de Washington. O sea, el equipo está armadito y ya estaba Cole Kmet, Gerald Everett también llega como ala cerrada. O sea, tiene un paquete muy interesante. Esta línea ofensiva desde el año pasado mostró muy buenas cosas. Tienen la primera selección como tackle. Es una línea que a mí me gusta. Es una línea joven de que hay quienes hablan de que van a clasificar a postemporada. ¡Ey! No se adelanten. Es una división durísima. Detroit está mejor y llegó a la final de conferencia el año pasado y pudieron haber llegado al Super Bowl si hubiera manejado mejor sus sentimientos y hubiera actuado más como adulto Dan Campbell. Yo entiendo habérsela jugado en cuarta oportunidad, pero haberlo hecho 2 veces, pero ese es otro tema. Es un equipo que está fortalecido y que es todavía muy joven. Garrett Goff puede dar mucho más todavía y se ayudaron del lado defensivo. Está Detroit. Green Bay está mejor. Minnesota está mejor. Sam Darnold no es mejor que Kirk Cousins. Va a iniciar él. Y después yo creo que J.J. McCarthy no debería de iniciar. No creo que vaya a ser el quarterback desde el inicio. Va a ser Sam Darnold. Y conforme salgan dando las cosas, lo van a poner. Pero yo tengo eso va a ser más adelante. Como la NFL no ha encontrado cuál es la fórmula para trabajar con los mariscales de campo, pero ya la encontraron. Lo que pasa es que no lo hacen. Y voy a explicar eso. Simplemente es poner atención al detalle, darse cuenta qué es lo que han hecho ciertos entrenadores con quarterbacks para poder entender cómo manejar un mariscal de campo, un quarterback. Chicago, que puede pasar a postemporada tal vez, pero ya dije, esa división está durísima. Yo creo que en la conferencia nacional es la mejor. Por más que San Francisco, los Rams y Seattle puedan estar compitiendo para postemporada, pero Seattle no tiene quarterback. Arizona ha mejorado, pero yo creo que a mí me gusta más el norte que el oeste. A mí. Bueno, pasemos con la ridiculez de lo que hizo el equipo de Atlanta. ¿Qué están haciendo? Me hablan de que hay un plan de sucesión. Plan de sucesión. Si lo quieren comparar con Green Bay, no hay comparación. Y voy a explicarlo muy rápido. Green Bay era un equipo ganador. Ganador. Era un equipazo. Cuando seleccionan a Aaron Rodgers, primero, era un equipazo, insisto, ya había llegado a postemporada, ya habían ganado un supertazón y se mantenían arriba. Era el equipo a vencer generalmente en la conferencia nacional. Van por Aaron Rodgers, ¿sí? Que además cae un poco, si se acuerdan. Pero al ser un equipo sólido que ya había hecho cosas, por más que era para ponerle presión a Brett Favre y no le haya gustado, era un equipo que ya estaba ganando.
Lo mismo pasa con Love. Y había mostrado en los 2 años anteriores ciertas cosas eh, eh, raras, como que había decaído un poco en sus números Aaron Rodgers. Traen a Love y ¡boom! 2 premios como el jugador más valioso. Pero Green Bay seguía siendo un equipazo. ¿Qué ha hecho Atlanta? ¿Qué ha hecho Atlanta? 5 semanas atrás le pagan $180 millones, 100 garantizados a Kirk Cousins, que viene de una lesión. Ya ahí hay dudas. Dice, ¿por qué le pagas tanto a un quarterback veterano que viene de una lesión? Y además $100 millones garantizados. A mí sí me gusta Kirk Cousins. Y, por supuesto, el equipo da un paso hacia adelante de lo que tenían antes. Y es una división que ellos o Tampa Bay la deben ganar, van a estar compitiendo ahí. No entiendo por qué hacer esto. Estamos en el tope salarial, además. 24 años va a cumplir el quarterback novato Michael Penix. Por más de que sí, estaba bien haber sido seleccionado en el octavo 8, pero no eran ellos los que tenían que ir con él. Hay otros que dicen, bueno, y si se lesiona Kirk Cousins, lo metes. Ok, cubres eso. Pero este equipo está para ganar ahora y no estoy seguro si están para llegar hasta el Super Bowl. No había que desperdiciar eso ahora. Era con Kirk Cousins, a ver qué pasa en estos primeros 2 años, y había que solidificar a la defensiva. Es una defensiva bastante malita. Igual hay quienes dicen, los Patriotas de Nueva Inglaterra, cuando tenían a Drew Brees y le habían pagado, en ese momento era el mejor quarterback pagado, sí, pero Tom Brady, primero, fue sexta ronda. Y ellos sí sabían de las condiciones. Raven, creo que era, no me acuerdo si era así Raven, pero el apellido del entrenador, que en paz descanse, que falleció justamente en el primer año de titular de Tom Brady, él siempre estuvo insistiendo, este quarterback la va a hacer, este quarterback. Pero hasta la sexta ronda, porque tenían a Drew Bledsoe, por supuesto ya veterano, pero fue hasta la sexta ronda. Haber seleccionado a un quarterback, aún trayendo a Kirk Cousins, ok, lo hizo Jimmy Johnson, Aikman y Walsh, lo hizo Washington en el 2012, seleccionar a RG3 y después a Kirk Cousins. Eso está bien. Y yo más adelante les voy a decir, si yo fuera gerente general, entrenador en jefe, yo cada año seleccionaba a un quarterback, aunque ya tuviera uno. ¿Por qué? Vean lo que está pasando. 66 quarterbacks iniciaron la temporada pasada por lo menos un partido, pero no tan arriba, no tan arriba. Eso para mí no lo entiendo. Atlanta no ha ganado nada. Y tan mal está Atlanta que empezaron además mal. El mal draft lo empezaron mal y empezaron mal esta temporada. Haber contratado a Raheem Morris teniendo a Bill Belichick ahora ya se sabe. Bill Belichick ha aceptado que él no quería el control total. No quería control total. Sí, en las 2 entrevistas que tuvo Bill Belichick con Arthur Blank, te está diciendo que él acepta trabajar con un gerente general. El problema de Bill Belichick no fue el que no entrenara bien a sus jugadores, porque él quería tener el control y no le seleccionaba bien. Ese fue el problema con él. Tom Brady se fue porque no tenía armas. Si hubiera tenido armas, Tom Brady no se va. Y este es un paréntesis. Sí, Tom Brady ganó sin Bill Belichick, pero Tom Brady tenía receptores por todos lados y gran arma. Si Bill Belichick se va a otro equipo y tiene buenas armas, va a ser un equipazo, eso no hay duda. Yo no quiero entrar en otras cosas y desviarme mucho, pero para mí, Atlanta no tiene plan de sucesión, no va bien. Haber ido por Raheem Morris, yo tengo mis dudas, que se merece una segunda oportunidad, sí, pero si estaba ahí Bill Belichick, yo voy por Bill Belichick. Y luego explíquenme esto. En conferencia de prensa, un entrenador en jefe de más de 40 años se atreve a decir que él y su gerente general son como Travis Kelce y Taylor Swift. A mí me dio pena. A mí me dio pena que hiciera esta comparación.
¿En serio? En fin. Vivimos en la era del fútbol americano donde las reglas favorecen a la ofensiva. Y esto ha cambiado mucho. Primero en el 78 cambiaron la regla. Por eso a veces comparar épocas, a mí en particular se me hace que no es justo. Johnny Unitas debe de estar en el tema como uno de los mejores quarterbacks todos los tiempos. Igual Montana, Marino, Elway, y épocas. Pero lo que quiero ir es, en el 78 ya los defensivos no podían golpear a los esquineros. Antes podías ir hasta arrancarle la cabeza si querías. 78 cambian las reglas. ¿Por qué? Por la defensiva de Pittsburgh. Primer paso. Y así, desde entonces se ha ido ayudando más a la ofensiva. Ahora, Brady lo ha aceptado, él lo ha dicho, se alargó su carrera. ¿Por qué? Porque las reglas le favorecen. Ya no lo pueden golpear a él, ya no pueden golpear a los receptores, sobre todo enfrente de los linebackers. Por eso ahora por eso el énfasis y las proyecciones que están teniendo los receptores y los números inflados, tal vez no inflados, pero los números como se han incrementado cada vez más quarterbacks lanzando para 4,000 yardas y ya hasta también para 5,000 yardas, etcétera. Entonces, la prioridad siempre ha sido seleccionar quarterbacks, tackle izquierdo, etcétera. Pero con el énfasis de las reglas ayudan más a las ofensivas si tú tienes un quarterback, ya estás adelante y ya tienes ventaja sobre rival. Después, ¿qué es? Cubrir, cuidar a tu quarterback, proteger a tu quarterback, darle armas, es decir, receptores. La defensiva, ¿qué tiene que hacer? Seleccionar al que ahora le dicen edge, que puede ser a la defensiva o linebacker externo, si es defensiva 34. Entonces es quarterback, proteger a tu quarterback, darle armas a tu quarterback, y de la defensiva tengo que ir por el quarterback y quitarle esas armas, es decir, esquineros. Y eso se vio en este draft y a lo largo de los últimos drafts se ha visto esto, pero sobre todo este año, 23 jugadores ofensivos en la primera ronda, 6 quarterbacks, por sobre todo en las primeras 12 selecciones, 3 tackles en los primeros, 8 tackles en las primeras 16 selecciones, increíble, y 10 receptores abiertos en las primeras 37. Ahí está. Pasemos ahora con nuestros amigos los Vaqueros de Dallas. No hicieron nada en la agencia libre, no hicieron nada importante en el draft. Sí, fueron por hombres de línea. Está bien. ¿Quién es el corredor? Haber firmado a Zeke Elliott. O sea, Zeke Elliott es su respuesta. No jugó mal con los Patriots el año pasado, pero esa es su respuesta. Zeke Elliott. Tal vez Zeke Elliott pueda ayudar en corto yardaje. Los otros corredores, no lo entiendo. El receptor que seleccionaron, ok. Pero aún así no. Tackle, edge, guardia, linebacker también en la tercera ronda, esquinero. El receptor fue hasta la sexta ronda, esa fue su prioridad. ¿Pero por qué están en este problema? Por pagarle a un buen quarterback como si fuera quarterback élite. Y luego la necedad de Dak Prescott de querer tener cada vez más dinero. Está bien, no hay nada malo en querer asegurar tu vida. ¿Y quién soy yo para decirle eso? Pero ser más inteligente. Si los dos mejores quarterbacks, el que dicen ser el mejor de todos los tiempos, Thomas Patrick Edward Brady, lo hizo, y Patty Mahomes en esta era, ¿por qué carambas tú no lo haces? Yo no estoy diciendo que le van a ganar el dinero, simplemente que la manera en que se le pague sea más inteligente y ayude al equipo. ¿Quiere ganar con este equipo? Ya lo he manejado en los otros podcasts. Es un quarterback que sí es bueno, pero no es élite. Tal vez aparezca entre los mejores 10. El año pasado acabó entre los 3 primeros para el premio como el jugador más valioso, pero tenía a Tony Pollard. Ya no tiene ni a él. Ya no tiene varios jugadores en la línea y ya se hicieron viejos. Estos jóvenes ojalá puedan funcionar.
El otro problema, Filadelfia se rearmó. Primero, el año pasado no supo manejar a sus coordinadores ofensivo y defensivo, Nick Sirianni. Ahora trae a dos que ya han sido entrenadores, que ya han sido coordinadores. Por más que muchos critiquen a Kellen Moore que no hizo su trabajo en San Diego, yo creo que sí lo hizo. Lo que pasa es que ese equipo estaba en problemas con Brandon Staley. Yo creo que con Nick Sirianni, con las armas que tiene Kellen Moore, se va a notar. Tiene uno de los mejores quarterbacks de la NFL, uno de los mejores 6, yo creo, Jalen Hurts, que además es un tipo obediente con los pies en la tierra y que sabe, a la hora de que firmó el contrato también no se fue tan arriba. Amigable el contrato para el equipo. y tener a Saquon Barkley, Devin White y Bryce Huff. Primero eso es la agencia libre. ¡Pum! Dieron un paso adelante y fueron a fortalecer a su defensiva. Fueron por dos de los mejores esquineros en el draft. Y el otro punto. Sí, que se cayó este equipo, bla, bla, bla. No hay que olvidar esos 6, 7 partidos que tuvieron casi a la mitad de la temporada. O sea, de la semana 7 hacia adelante. Iniciaron 5-0, pierden con los Jets, una sorpresa, pero después se ponen 10-1. ¿Pero a quién le ganaron? Miami, Dallas, Kansas City, Buffalo, equipos de postemporada. Pierden después. Dallas, Seattle, San Francisco, 3 equipos muy buenos. Este equipo, el lado defensivo fue el que falló. Desair, el coordinador defensivo. Sus linebackers fallaron. Big Fangio va a fortalecer mucho a las Águilas de Filadelfia. Yo insisto, Devin White, por más que ya es un linebacker veterano, va a ayudar. Obviamente Jason Kelce ya se fue, pero tienen armas suficientes. Tal vez la producción de Saquon Barkley no sea tan grande como en números, como con los Gigantes de Nueva York, pero aquí va a tener mucho más participación. Participación, me refiero en juego aéreo, y no va a ser el caballo de batalla, porque este equipo tiene muchas armas. Su producción, insisto, puede ser menor, pero su contribución va a ayudar, se va a ayudar él mismo y va a ayudar al equipo. No sé si me di a entender. Bueno, explíquenme los Gigantes de Nueva York. Primero hicieron bien, mostraron madurez al no seleccionar a un quarterback en la primera ronda. ¿Por qué? Porque si tú le pagaste el año pasado ese contrato, bueno, hace 2 años, ese contratazo a Daniel Jones, tienes que darle armas. Tuvo un muy buen 20, bueno, para su estándar. Tuvo un buen año en términos generales con los Gigantes. El año pasado, boom, bajó, volvió a ser el mismo. Ya no tiene a Saquon Barkley. Pero ¿por qué no fueron por alguien en la línea? Fueron una de las 3 franquicias que no seleccionaron a nadie en la línea ofensiva. ¿No se dieron cuenta del nivel de tackles que había? Jim Harbaugh lo primero que hizo, ¡pum!, tackle. En fin, permitió nada más 85 capturas la temporada pasada. Brian Daboll y el gerente general están en problemas. Bueno, hay muchos que critican a los Bills de Buffalo que por qué ayudaron a Kansas City. ¡Ey! En el trabajo yo ayudo a veces a mis compañeros dándoles algunos datos. Oye, mira, o comparto ciertas cosas. Tú primero fíjate en lo tuyo, no te fijes en lo de los demás. Que si mi vecino tiene una lancha ahora y que si... Eso es de él. Tú primero preocúpate por ti. Que si Javier Worthy se fue a Texas y quiere mejor, está bien. Aunque yo tengo mis dudas en Worthy, será el más rápido, pero no tiene las mejores manos, soltó varios pases, no hay duda de la explosividad que tiene. Creen que va a ser Tyreek Hill, pero el problema no es el de Kansas City. Es para la gente, yo creo, que critica eso, que por qué cambiaron. Perdieron tantos jugadores, y sí, a Stephon Diggs entre ellos, en la agencia libre, que necesitaban selecciones. El draft es matemáticas. Ya hablábamos desde la semana pasada que si tú aciertas 1/3 de los jugadores que seleccionaste, ya la hiciste. Entonces es matemáticas. Entre más selecciones tengas, más posibilidad tienes de avanzar, de ser mejor. Mi problema es que no seleccionaron los
receptores suficientes para mí. Pero ¿por qué no dijeron que también San Francisco ayudó a Kansas City? Es que es del otro, está en la otra conferencia. Sí, pero ese es, los rivales más duros que tiene Kansas City son Buffalo, San Francisco, Cincinnati, Ravens. O sea, de sus 4 rivales más importantes cambiaron con 2. Pero es que es muy fácil nada más fijarse que Kansas City, que los Bills ayudaron. Fíjate en lo tuyo, no en lo demás. Para mí, eso es muy sencillo. Ahora, los Bills tal vez nada más seleccionaron a un receptor porque los 49 seleccionaron a Ricky Pearsall y a Jacob Cowing de Florida y Arizona. Seleccionaron a 2. A mí lo que me da a entender eso, la mayoría de los equipos tienen en el roster de 53, ¿sí? Para iniciar la temporada, 6 receptores. Algunos se van con 7 receptores. Brandon Ayuk quiere un nuevo contrato y se me olvidó su nombre. Deebo Samuel. Magnífico corredor, receptor, a la cerrada, magnífico, de los mejores jugadores, ¿sí? Alguno de los dos puede salir. T. Higgins en Cincinnati también quiere irse. Yo creo que ahí pudiera haber algo. No estoy diciendo que van a hacer eso los Bills, pero hay una posibilidad de que alguien salga de ahí. Ahora, lo que decía de los mariscales de campo. Para mí esto es sumamente importante. Los equipos siguen cometiendo el mismo error cuando seleccionan a los mariscales de campo, ¿sí? Y yo creo que no seleccionan lo suficiente quarterbacks. Cada vez es más importante, como ya dije, esto. Entrenadores en jefe recientemente que perdieron a sus quarterbacks o se retiraron o fueron despedidos. Pete Carroll se retiró, lo retiraron, perdió a Russell Wilson, por más que en ciertas cosas tenía razón, pero no tiene a su quarterback, por más que ese equipo está armadito. En el draft los últimos 2 años, tal vez en los últimos 3 si contamos han hecho un muy buen trabajo con Snyder, su gerente general, pero sin quarterback es muy difícil ganar. Belichick perdió a Brady, ¡pum!, lo despidieron. Sean Payton perdió a Drew Brees, se esperó un par de años y se retiró y se regresó. Si él se hubiera esperado para estar en San Diego o con los cargadores ahora, estaría más contento. Yo no sé por qué fue tan impaciente y no se esperó tantito. Mike Tomlin perdió a Roethlisberger y no sabe. Ahora, con Russell Wilson y con Justin Fields, la cosa puede cambiar. Y hicieron muy buen trabajo seleccionando ahora en el draft línea ofensiva y después receptores. Pero cuidado con Pittsburgh. 66 quarterbacks iniciaron la temporada pasada un partido. ¿Cuántos quarterbacks titulares hay en la NFL? Yo creo que son 20 que dices, ok, son no superestrellas. 20 quarterbacks titulares. 5 o 6 son muy buenos, muy buenos. Mire, por ejemplo, así rapidito, ojalá tuviera la lista, se pudiera publicar, pero se requiere de tiempo. En el este de la conferencia americana, Allen, Tua y Rodgers son titulares, ¿no? Yo creo que estos 3 quarterbacks son titulares. Los Patriotas no tienen quarterback titular por ahora. Jacoby Brissett es un muy buen suplente. Drake May no va a iniciar este año. No debe iniciar este año, pero lo voy a explicar por qué más adelante. En el norte, Lamar, Deshaun Watson y Burrow. Los 3 son quarterback titulares. Pudiera uno decir que Russell Wilson o Justin Fields, pero voy a decir que no. En el sur, CJ Stroud, Trevor Lawrence y Anthony Richardson, que mostró cosas buenas el año pasado. Allá hay otros 3 titulares. Levis con los Titans, no lo sé, creo que no, por ahora. Mahomes, Herbert son titulares indiscutibles, por supuesto, con los Jefes de Kansas City y con los Cargadores. En el este de la Nacional, Dak Prescott y Hurts. Daniels, en Washington,
Tienen al del futuro en Dan, en su primera selección, segunda selección global, pero nada más hay dos. Nos vamos ahora al oeste, Goff y Love. Bien, Kelly Williams, pero no lo cuento ahora porque es novato y se me fue el audífono, en fin, pero podemos seguir. Después, Mayfield y Kirk Cousins en la otra división, en el sur. Yo creo que ahí están otros dos. Después Purdy, Stafford y Kyler Murray. Ahí están los 20 quarterback titulares. Entonces, ¿por qué no los otros equipos seleccionan a más? Yo insisto, aunque tengas tú a un superestrella, yo seleccionaría a un quarterback quinta, sexta ronda, séptima ronda. ¿Por qué? Por la necesidad de siempre tener a un quarterback ahí atrás. Y vamos con lo que ya decía de el plan de sucesión en cuanto a los mariscales de campo. Atlanta no tiene un plan de sucesión. Cometió 3 errores, ir por Raheem Morris y no por Belichick. Firmar por tanto dinero a Kirk Cousins. Minnesota sabe lo que tenía y sabe lo que perdió. Es un quarterback bastante bueno, no élite, bastante bueno. Y haber seleccionado en la primera ronda tan rápido, tan alto a Michael Penix. El plan de sucesión, voy a esto, ya lo explicaba rápido. Favre estaba en un muy buen equipo y fueron por Aaron Rodgers. Le dieron tiempo para que siguiera madurando porque además su quarterback estaba ahí y lo mismo hicieron con Love. Vamos con Baltimore. Los Ravens tenían a Joe Flacco y fueron en la última selección de la primera ronda con Lamar Jackson, que al año jugó nada más un partido. Al año siguiente se convirtió en el jugador más valioso. Eso es plan de sucesión. Eso es plan de sucesión. Kansas City tenía a Alex Smith, llegó a postemporada. Sabían ellos del talento que tenía Patrick Mahomes, pero había que desarrollarlo, no meterle presión, no exhibirlo, no ponerlo tan rápido. Y mira que ese era un equipazo y es Andy Reid. Filadelfia tenía Wentz y fueron por Hurts. Me van a decir, sí, Lalo, es bien fácil hablar de estos quarterbacks ahora. Vámonos más para atrás. ¿Qué pasó con Cincinnati? Uno de los peores equipos en los últimos 30, 40 años. Fueron la primera ronda global por Carson Palmer. John Kidna jugó toda la temporada en el 2003. Carson Palmer entró hasta su segundo año. Darle tiempo de desarrollarlo, que entienda la velocidad de la NFL y que se vaya acostumbrando a todas cosas. Lo vas ayudando, lo vas desarrollando. 1999, los vikingos de Minnesota fueron por Dante Culpepper, también primera ronda, entre los primeros en toda la NFL. ¿Quién fue el quarterback que inició y terminó la temporada? Randall Cunningham. Estoy dando nada más ejemplos de que sí se puede. Claro, no son equipos malos. Me van a decir los Vaqueros de Dallas con Troy Aikman. Hay excepciones. Peyton Manning. Hay excepciones. 2004. Rivers, seleccionado, sí, por los Gigantes, pero es como si hubiera sido primera selección con los Cargadores de San Diego en aquel entonces. No jugó en su primer año o no arrancó partidos. Drew Brees lo fue. Ya después se deshicieron de Drew Brees. Ese es un plan de sucesión. No cargarle de más la mano a un quarterback, por más talentoso que sea. Hay que saber a entender la situación. Los Patriotas de Nueva Inglaterra no deben poner a jugar a Drake May. Jacoby Brissett debe irse al menos la mitad de la temporada regular. Aquí están todos estos ejemplos. Carson Palmer, super quarterback, muy bueno. Dante Culpepper, los primeros 5 o 6 años fue espectacular lo que hizo. Philip Rivers, Salón de la Fama. Y ya los otros, Hurts y los que ya saben, ¿no? O sea, para mí eso es muy importante. Ahora, ¿qué hacer con estos quarterbacks de ahora? Por supuesto, Caleb Williams va a iniciar. Primero, porque le armaron a este equipazo y no tienen a un quarterback ahí. Pero ellos se la están jugando desde el inicio, pero se prepararon. Urgidos de quarterback, pero se prepararon para recibir. Ese es un plan de juego. Ese es un plan de trabajo de un equipo profesional. En la historia, Chicago
siempre falló con sus quarterbacks, no supieron manejarlos. Parece que ahora sí, en el papel sí. Washington. Inicias tú con Jaden Daniels. Yo sé que Marcus Mariota no es la gran cosa. Y yo sé que Jaden Daniels inició 5 años como titular, 3 años con Arizona State y los últimos 2 con LSU. Yo no lo iniciaba desde el inicio. No lo iniciaba desde el inicio. Los primeros, no sé, la primera mitad de la temporada, yo no arranco con él. Yo no. Yo pongo a Mariota. ¿Cuáles son las expectativas con este equipo? Yo creo que no lo pondría. Atlanta, obviamente va a ser Kirk Cousins. Entonces, ahí sí hay un plan de asociación, pero ya explicamos todo lo que no le ayuda al quarterback novato. Si da 2 años, bien, Kirk Cousins, bien por él, pero va a tener 26 o 27 años cuando vaya a iniciar Michael Penix. Ahí fue perder el tiempo para mí. Denver, Bo Nix, Sean Payton, ¿lo va a iniciar? No lo sé. Pero yo creo que Jarrett Stidham y Zach Wilson podían iniciar los primeros partidos. Por más que Bo Nix jugó en Auburn y después jugó las últimas 2 temporadas con Oregon. Sus números son bastante mejores con la Universidad de Oregon, pero lo dije durante la transmisión. En Auburn jugó en la SEC, que dicen muchos que es la tercera mejor conferencia en el fútbol americano en Estados Unidos. Primero es la americana, después la conferencia nacional y después el SEC. Zach Wilson puede tal vez hacer mejor las cosas con un buen quarterback, con alguien que tenga un plan. Y Bo Nix, iniciar la segunda mitad. Yo creo que eso es lo que debería de pasar. Hay quienes sí deben de iniciar. Caleb Williams, el resto de los quarterbacks deben de esperar al menos media temporada. Eso es lo que yo creo. Y para cerrar, insisto, si yo fuera gerente general, yo iría cada año por quarterbacks. Cada año. Cada año. Tú no sabes. Igualmente, hay veces, si tú estás enamorado de cierto jugador, quarterback, sobre todo quarterback, porque muchos critican que sí, que falló, por ejemplo, San Francisco por haber dado 3 primeras elecciones por Trey Lance. Sí, fue un error, pero se la jugaron. ¿Por qué? Porque tienen un plan, han seleccionado bien y por eso pueden a veces arriesgar aún con su quarterback. Yo no veo mal. Si tú crees que es ese tu quarterback, ve por él. Sean Payton, cuando Patrick Mahomes estaba en el 2017, si mal no recuerdo, quería él, pero no se la jugó. ¿Qué fue lo que hizo Kansas City? Fue y cambió con los Bills y lo seleccionaron. No esperes. Si tú crees que tal es tu quarterback, ve por él. ¿Que hay riesgos? Sí. Y cierro ya con esto. Hay equipos que son necios. Hay que también diferenciar. Si el ojo clínico de tus scouts te están diciendo, tal es el hombre, ve por él. Pero hay necios. Los Gigantes con Daniel Jones. La mayoría de la gente decía que Daniel Jones no era material de primera ronda, menos sexta selección total. La mayoría de la gente decía de que Baker Mayfield no era para ser la primera global. Necios. Ahí está la situación. Hay que trabajar en equipo, trabajar con tus scouts y trabajar con tu entrenador en jefe. Y ya tengo el plan para el programa que viene. Ojalá la persona, el ex jugador que estoy pensando, pueda estar con nosotros la próxima semana porque es un claro ejemplo de brillante jugador en el fútbol americano colegial. Brillante, fue All-American. Fue buenísimo en su último partido en un tazón. Fue el jugador del partido. No voy a decir si es ofensivo o defensivo porque si no así le estoy dando pistas. Y me puede hablar perfectamente o nos puede hablar perfectamente de
un entrenador del cual muchos no creen que es leyenda, así lo voy a dejar, y que él, a pesar de tener tantas expectativas, insisto, muchísimas, porque fue All American, no fue seleccionado. Tuvo que entrar a la NFL como agente libre. Entonces, puede hablarnos eso, de las expectativas que hay de salir de la universidad, pero no ser seleccionado. Y después, cómo es un campo de entrenamiento para los novatos y muchas otras preguntas que tengo en mente. Y si ustedes por ahí tienen algunas, hey, ya sea en Twitter, en Eduardo Varela TV o aquí mismo en el podcast, háganmelas llegar. Y muchas gracias por su atención. Esto fue Entre Líneas y gracias. Lalo está listo. El fútbol americano y el tenis entre líneas. ¿Y tú estás listo?